quiero darles la bienvenida, quiero agradecerles por conectarse con nosotros. Este evento es súper especial porque sabemos que es un tema que es de mucho interés tanto para los usuarios como para las empresas en este momento. Las empresas se están poniendo en una posición de entender cuáles son los retos y las necesidades de los usuarios y a partir de eso generar diferentes canales de comunicación. Y por eso hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la omnicanalidad y además no solo cómo llegar allá, sino todo ese proceso desde la arquitectura qué necesitamos para hacerlo. Entonces, por eso hoy nos acompañan Rafael Hernández, él es vicepresidente en Mercadeo Ágil de Pragma, es publicista, mercadólogo y administrador con capacidad de generar vínculos de valor entre marketing, ventas con IT y entornos de innovación. Se ha desempeñado como consultor empresarial en Mercadeo Ágil, CEO y socio cofundador en empresas de innovación y publicidad. Además, director de planeación creativo y estratégico de empresas y marcas en negocios ATL y BTL. Y además digital. Además, ha sido docente de cátedra en la Universidad Pontificia Bolivariana en el área de estrategias de marca, branding aplicado y docente de la Colegiatura Colombiana en Estrategia y Desarrollos Creativos. Docente en el Instituto de Artes de Medellín y conferencista internacional. Rafa, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por invitarme y a conversar de este tema tan chévere. Con todo el gusto, estamos súper contentos de estar con vos. Y sigue Carlos Cardona, él es arquitecto de soluciones en Pragma, es ingeniero informático, se ha desempeñado como ingeniero de proyectos, líder técnico tanto en front como en back y apoya el área de mercadeo. Actualmente se desempeña como arquitecto de soluciones en Pragma y ha trabajado con empresas como Corbanca, Protección, la Universidad de Antioquia, ATH, Confama y Familia. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Y por último, Juan Carlos Gómez, él es Sales Manager de AWS para Colombia, ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, con más de 20 años de experiencia trabajando para empresas multinacionales de tecnología. Se ha desempeñado en varios cargos que van desde el manejo de producto, especialmente temas de analítica, pasando por el área de marketing, ventas y canales. Desde hace 10 años ha venido trabajando en la creación del negocio de Cloud Computing para Colombia, al principio en Microsoft y ahora en Amazon Web Service. Juan, buenos días. Hola Margarita, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya para dar inicio a este tema, con estos tres expertos, antes de seguir les cuento que al final del evento vamos a estar sorteando un EcoDot entre todas las personas que nos acompañen hasta el final del evento, así que bueno, pues puede ser de cualquiera de ustedes y yo creo que ya entonces demos comienzo. Bueno, entonces para empezar, yo creo que es súper importante que Juan Carlos nos cuente qué significa este partnership entre AWS y Pragma. Sí, bueno, gracias a todos y para nosotros desde Amazon Web Services es bien importante hacer este tipo de eventos con nuestros socios de negocios y quiero contarles un poquito Pragma y AWS, un socio de negocio bien especial, lleva desde en la práctica de servicios de nube con AWS desde el 2016, pero ha tenido un desarrollo importante en todas las categorías y hoy en día este año, y nos complace mucho tenerlo en la categoría avanzada como Consulting Partner. Es un trabajo que ha realizado, digamos que definiendo y trabajando con arquitectos, revisando las competencias internas y eso no todos los partners hoy en día lo tienen, entonces nos sentimos muy orgullosos de que Pragma esté ahí. Son muy pocos los que tienen a nivel de Latinoamérica esta distinción y por eso hoy estamos aquí dándole haciendo este evento en conjunto. Adicionalmente, hay unos servicios especiales a los que Pragma está trabajando, algo que es el trabajo con Lambda y lo que son los SDPs o Service Delivery Program, también desde este año. Y algo que estamos viendo que se está volviendo una práctica muy repetitiva en los clientes y sobre todo en estas épocas de pandemia y en esta época del COVID, que es los servicios de arquitectura o algo que llamamos el Well Architected Framework, en donde básicamente Pragma puede apoyar a los clientes a revisar arquitecturas, hacer optimizaciones y recomendaciones de costos. Entonces, ese pedazo es supremamente importante. Y el foco más importante y donde hemos trabajado hoy en día con Pragma y donde queremos y se están desarrollando son estos temas que vemos acá, son estos 6 temas. Un tema de manejo de entidades, que sabemos que hoy en día todas las empresas y todas las tecnologías tienen que estar pensando en la identidad, en cómo implementar temas de biometría y temas que van ligados a la seguridad. Y hoy en día es un tema fundamental, entonces ese es un punto importante.
El segundo punto donde Pragma se ha manejado muy bien es el tema de servicios de cloud. Y los servicios de cloud parten desde las arquitecturas y los diseños. Entonces, poder definir una arquitectura bien trabajada, diseñarla, trabajar en la configuración, instalación, administración, manejos de cambios de todos los ambientes de nube, pues es algo que Pragma lo ha demostrado y tiene una base instalada que muestra, digamos, que esa solidez que ha tenido. Los temas de agilidad, y hoy en día esa práctica de procesos ágiles a nivel de consultoría en 3 niveles. Niveles estratégicos, tácticos y operacionales. Hoy vamos a ver un poco de una práctica que están desarrollando y la vamos a ver desde las dos perspectivas, desde la perspectiva de negocios y desde la perspectiva técnica. Entonces, para que se encuentre un poco también cómo hoy en día Pragma maneja estos temas. Otro tema donde están trabajando muy fuerte es el tema de automatización de negocios o de procesos, donde hacen BPM, donde hacen robótica, RPA, donde hacen decisiones operacionales o DEVs. Entonces, digamos que también hay una práctica interesante con casos de referencia. La conferencia de hoy, omnicanalidad. Todos estos temas, ¿sí?, que vamos a ver en este tema de cómo entender ese proceso y qué significa la omnicanalidad y todo lo que vamos a ver en la presentación de hoy es una práctica muy recurrente, es una práctica donde Pragma ha tenido un desempeño importante. Y por último, el tema de integración, microservicios y todo el manejo de APIs para poder tener, digamos, que esas conexiones hacia la nube, hacia el on-premise y poderlas funcionar muy bien. Entonces, digamos que para nosotros desde AWS, como lo dije al principio, es un placer hacer este tipo de eventos con un socio que tiene tantas credenciales, tantas referencias. Y vamos a hablar entonces un poquito del tema de omnicanalidad. Rafael, sé que nos vas a hablar del tema de negocio. Entonces, quisiera que nos contaras un poco cómo ves esto y que nos dieras desde esa perspectiva no técnica, ¿sí? ¿Qué significa la omnicanalidad? Perfecto, Juan, muchas gracias. Voy a empezar con esta frase, pues, que se le adjudica a Benedetti, pero es un grafito en Quito, pues, y que me parece muy interesante para empezar el tema. Y es que cuando teníamos la respuesta nos cambiaron las preguntas. Cuando ya estábamos entendiendo la omnicanalidad, y muchos de los que están acá en el webinar estaban diciendo que, bueno, ya estoy entendiendo la omnicanalidad, desde hace unos años empiezan nuevos disruptores del mercado a decir, venga, la omnicanalidad era lo anterior, ¿cierto? No, pues ya estamos hablando de unicanalidad. Y muchos de ustedes dirán, venga, yo me demoré unos tiempos y unos años intentando entender y habilitar parte de omnicanalidad, y ya hay otros que están entrando con un concepto de unicanalidad. Y esa es un poco la conversación de negocio de hoy y después técnica en habilitación de cómo, de qué está pasando en esa transición durante el tiempo donde éramos monocanales a ser unicanales, y estarán diciendo, bueno, pero ya de omnicanalidad que seguía, pues les voy a explicar un poco ese concepto, y cómo ese concepto, no solo en la experiencia que vamos a tener con las personas, con nuestros clientes y con los usuarios, sino en el entendimiento de una compañía que empieza a verse unicanal, ¿cierto? Y vamos a ver, ¿cierto? Y vamos a conversar sobre algunos ejemplos y sobre algunas concepciones, digamos que teóricas y de definiciones, y después pasar al cómo se llega allá, o al menos si es necesario no llegar y de qué forma, ¿vale? Entonces, lo primero es, definamos como un concepto claro de qué es canal, para que nos movamos como en la misma dimensión. Si querés, sigues, Márgara. Bueno, venga, pues, pero antes de eso yo sí quisiera hacerles una pregunta. Los que están en alguna compañía creen que su compañía es omnicanal. Yo quiero hacer esa primera, ¿cierto? O sea, primer sondeo, como para entender cómo estamos conversando y qué concepción hay sobre esa omnicanalidad. Entonces les voy a dar pues unos segundos. Que ahí apareció en el tablero de preguntas sí o no, ¿cierto? O estoy en proceso, y muy chévere, y después retomamos eso que respondieron. Ahí voy a dejarla abierta mientras conversamos. Vale, yo te digo, Márgara, ¿cuándo la cerramos? Perfecto. De una, Rafa, dale. Listo. Entonces, dale, Márgara. Entonces, definamos esta concepción de canal. ¿Qué es un canal? Voy a hacer como una definición muy generalista de lo que es, como para poder enfocar en esta conversación, y es que definimos un canal como un punto de contacto o un medio que tiene una empresa, una compañía, una marca, como queramos referenciarla, con un usuario o con un cliente, ¿cierto? A eso lo llamamos, al menos en esta conversación lo vamos a llamar un canal, porque para hablar pues de omnicanalidad y unicanalidad pues definamos ese concepto de punto de contacto.
Cuando hablamos de punto de contacto, son todos los puntos de contacto off, on, en tienda, en punto de venta, todos esos lugares donde en algún momento esa empresa tiene un contacto con un cliente o con un usuario. Vale. Listo, Rafa, aquí ya finalizamos la votación. Comparto los resultados. ¿Ya? ¿O Sí, 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 de una. Sí, de una. sí. Listo. ¿Los están viendo? Ok, estamos viendo que más del 55%, ¿cierto? Dice que es omnicanal o está en proceso de omnicanalidad y un 41% está que no. Ahorita volvemos a preguntar otras cosas, a ver después de la primera parte de la charla qué piensan. Listo. Dale, Margarita. Entonces, hagamos en este proceso de definiciones, me parece interesante que hagamos un poco de historia. Esa historia en la cual, hay la historia de los canales, ¿cierto? Y es la historia del negocio en sí, en cómo hemos avanzado para llegar a una definición sobre la omnicanalidad. Entonces, la monocanalidad, ¿qué era? Simplemente había un canal por el cual se atendía por lo general, era un canal físico, era un canal de venta, ¿cierto? Y ahí existía un producto y existía un negocio, ¿cierto? Y la gente visitaba. Y el cliente interactuaba con el negocio por un solo canal. Eso estamos hablando de historia de negocios. Después empezaron a entender un concepto de multicanalidad. Venga, hay diferentes tipos de personas y ahí es cuando empiezan los negocios a decir, venga, mi cliente no es único, ¿cierto? En ese momento estaba la percepción de que no es único y que existían diferentes tipos de clientes y empezaron a crear dinamismos donde le daban un canal a diferentes tipos de clientes. Entonces decían, eso se vio mucho cuando con la irrupción tecnológica, que empezaban a decir, bueno, hay que gente digital, entonces entreguemos un canal digital. Y para la gente no digital tenemos un canal físico o una línea de teléfono. Y empezaron a decir, cada tipo de persona tiene un canal. Y a eso lo llamaron multicanalidad. Entonces, realmente las empresas ofrecen varios puntos de contacto por cada tipo de cliente. No vamos a confundir ni multicanalidad ni transcanalidad con omnicanalidad porque hay diferencias importantes. ¿Cierto? La primera acá es que hay un canal para cada tipo de cliente y eso lo vimos desde hace 20, 30 años, más o menos, cuando empezaron como todo el boom, 20, 25 años de Internet, ¿cierto? Y de muchos servicios ya también de puntos de contacto distintos a la tienda física, ¿cierto? Entonces empezamos después a entender que ya pasaban de hablar de multicanalidad a transcanalidad, o lo van a encontrar también por ahí como crosscanalidad. Y es donde yo ya empiezo a decir, venga, este tipo de persona pues ya no solo interactúa con un canal, sino que interactúa con varios. Entonces, cada tipo de cliente tenía varios canales. Y ahí hablábamos que a ese tipo de cliente tenía un crosscanalidad o una transcanalidad, o sea, que podía acceder con el punto de contacto en varios puntos. Yo voy a hacer como ha sido un poco, muchas de las empresas en Latinoamérica están en procesos de transcanalidad más que de omnicanalidad, ¿cierto? Lo que están implementando son canales o varios canales, uno o varios canales para diferentes tipos de clientes, ¿cierto? Y eso no está mal, digamos que eso es un proceso normal de pasar al tema. Ya después llega la omnicanalidad y empieza, la omnicanalidad parte de un concepto clave y es cuando dejamos de pensar que el centro del negocio es el negocio y empezamos a pensar que el centro del negocio es el cliente. Cuando el cliente se vuelve o se retoma como centro del negocio, pues empezamos a decir, venga, si yo tengo que favorecer al cliente en esa relación que existe con el canal o en esa relación, pues yo sí debería tener al cliente como centro y poderle darle o que interactúe con varios canales a la vez, ¿cierto? Y sale el concepto de omnicanalidad que constantemente conocemos y actualmente está en boga, y en donde a un cliente le damos la posibilidad en muchos canales de poder acceder y ya empezamos a unificar el hecho de que ya hay clientes o digitales o de tienda o de call center o de chat, ¿cierto? De lo que sea, y empezamos a decir, no, ya es un solo cliente, ¿cierto? Ese cliente lo que le vamos a dar acceso es a varios canales para que pueda relacionarse con nosotros. Y ahí estamos, ¿cierto? Y no son muchas las empresas en Latinoamérica que tienen una concepción real de omnicanalidad,
por lo general no son multicanales o transcanales, ¿cierto? O están en procesos de ser omnicanales, pero se han encontrado y se han empezado a encontrar barreras, y ahí es cuando la frase anterior, digamos que cobra validez, y es, venga, cuando yo ya empecé a entender unicanalidad, llegaron empresas disruptivas que cambiaron los modelos de negocio. Y de ahí sale el tema, venga, hay estas empresas disruptivas que cambiaron modelos de negocios porque son tan exitosas. Y uno diría, no, es que cambiaron, pues los ejemplos clásicos, pues Netflix y todos estos. Y decían, pero es que tiene un modelo de negocio muy bueno, pero detrás de ese modelo de negocio hay una concepción, y es que ellos empezaron a entender que había que desaparecer los canales, y la concepción del canal no existe, porque para ellos solo hay una plataforma, y en esa plataforma se mueve todo, y pongo de centro al cliente en una plataforma que es totalmente transversal para él. Pues no, pongo ejemplo clásico porque es el que vivimos nosotros todo el día. Pues yo entro a una plataforma como Netflix, y esa plataforma, pues yo estoy viendo una película en mi celular y voy a pasar a mi televisor en el Smart TV, y la película está en el mismo lugar y son las mismas recomendaciones. O sea, para mí no hay ningún tipo de fricción entre el uno y el otro, y para mí es transparente, y las recomendaciones son las mías, ¿cierto? Y empiezo a entender que ya no existe canales. ¿Por qué? Porque es que para el usuario tampoco hay canales, y ese concepto es rompedor y hace parte de la disrupción, y es el inicio de por qué muchas de nuestras compañías están en un proceso de transformación digital. Entonces esa unicanalidad realmente lo que pone es, no hay fricción, el cliente y nuestro usuario no tiene concepción de canal, ¿cierto? No debería tenerla, ¿cierto? Él tiene que resolver algo ya, en el momento que es y en el lugar que es, y ahorita vamos a ver esos conceptos. Entonces, el de unicanalidad es donde yo desaparezco los canales, tengo una sola plataforma independiente del punto de contacto y giro alrededor del cliente. Y eso nos cambia paradigmas, ¿cierto? Y es lo que técnicamente también vamos a ver ahorita. ¿Y cómo nos cambia paradigmas? Porque es que yo ya no pienso en la relación desde el canal, sino desde una dimensión superior. Y eso es lo que llamamos plataformas, ¿cierto? Y el trabajo de plataformas es un trabajo donde ya no hay canales, sino que empiezo a entender esa relación que existe entre los diferentes puntos de contacto y volverlos uno solo. Entonces, un poco esa es como la explicación para tener definición de lo que es unicanalidad. Dale, Márgara. Y eso también nos lleva, bajo esa misma definición, a que todo esto pasa por tres variables. La primera es el avance del Customer Experience, o sea, el entendimiento real de la experiencia del consumidor en su profundidad. Ya no la experiencia de uso de alguno de los canales, sino es cómo cada uno se involucra en la experiencia del mismo. Entonces, a medida que ha avanzado ese conocimiento, también ha avanzado el tema de pasar de transcanalidad a omnicanalidad y omnicanalidad. Eso soportado en un eje central que es el cambio del cliente. O sea, antes, yo recuerdo, yo tengo mis años, a mí me tocó pues no vivir con todo este cuento de digital en internet. Yo soy de la época que se adaptó. Y me acuerdo que antes era muy fácil, nosotros sí diferenciábamos los canales. Uno sí fácilmente sabía cuando llamaba por teléfono, cuando iba a un punto de venta, ¿cierto? Pero digamos que las generaciones y el cambio de los clientes actuales nos exigen cada vez más que no existen. Entonces ese cambio de cliente ha impulsado también esto. Dale. Y lo otro es que empiezan todos estos conceptos de innovación y tecnología a impulsar técnicamente la posibilidad de realizar estas unicanalidades, ¿cierto? Y entonces el avance del CX, los cambios del cliente y toda la concepción de innovación y tecnológica que hay han hecho que podamos llegar a ese tipo de concepciones y de nuevas formas de ver la relación de las marcas y de los canales con los diferentes tipos. Dale. Ahora, yo acabé de definir, más o menos bajo esas definiciones, muchos de los que dijeron omnicanalidad, que estoy en proceso, que sí, que no, quiero volver a hacer la misma pregunta. ¿Creen que su compañía es omnicanal o es multicanal o es cross-canal o es pues, o transcanal, ¿cierto? O es monocanal, pues, o realmente sí es omnicanal.
¿cierto? Entonces, quiero ver si alguno se reubicó en el mismo cuento. Ahí están en el panel, pues, y ahorita los vamos a conversar. Entonces, teniendo o al menos claro esa primera definición que hay en ese trasegar entre monocanalidad y unicanalidad, pues vamos a empezar a profundizar sobre el tema de unicanal. Y hay una mano ganadora, yo la hablo, porque me gusta el póker y pues hay como, no sé, esta mano muy ganadora de corazones, que hace que empiece a tener validez y empiece a darle fuerza y a entender el concepto de unicanalidad desde estas visiones. La primera es que en la unicanalidad dejamos de hablar de clientes con F y empezamos a entender el cliente, ¿cierto? Y no es volver al anterior donde yo le daba un canal a cada tipo de cliente. Es que la misma plataforma le sirve a todo tipo de clientes, pero el cliente siente que es para él. Y esa es una gran diferencia, ¿cierto? Y ahí empezamos todos los procesos de personalización, de entendimiento, ya sea en contenidos, en transacciones, en lo que sea, donde el cliente siente que lo que él está viviendo, independiente del punto de contacto, es hecho para él. Entonces, uno creería que esa S influye poco e influye mucho, ¿cierto? Porque realmente yo me estoy centrando en la experiencia de ese cliente, no de varios clientes. Y estoy entendiendo una plataforma que atiende a ese cliente. Entonces, la primera mano ganadora y la primera carta es cómo empezamos a pasar de clientes a clientes. La segunda es la concepción tiempo-lugar. Esa se acabó, ¿cierto? No existe tiempo ni existe lugar para nuestros clientes o para nuestro cliente, ¿cierto? No existe tiempo. Donde sea, como sea, en el lugar que sea, a la hora que sea, yo tengo que generar que esa relación sea sin fricción y sea fluida. 12 de la noche, 1 de la mañana, en la casa, en la playa, en mi lugar de trabajo, donde sea, en el avión, en el bus, en el sistema de transporte, con mi familia. No existe la relación tiempo-lugar cuando estamos hablando de unicanalidad. La otra carta ganadora es que para poder ser unicanales, las empresas tienen que dejar de pensar en que existen silos, ¿cierto? Y ese es uno de los cambios culturales importantes. O sea, está la unidad de X, marketing, producción, está ventas, y empiezan a tener un montón de silos y cada uno es responsable de unos KPIs y digamos que unos resultados. Pero realmente cuando yo no estoy centrado en el usuario, pues lo que estoy haciendo es centrarme en lo que hace cada unidad y en los silos que tiene cada una. Muchos de los de ustedes que están en procesos de transformación van a entender muy bien este concepto de silos y en donde me enfoco al valor. Para ser unicanal tengo que tener una compañía y una empresa enfocada al valor, no enfocada a los hilos. Porque o si no, el cliente no va a sentir realmente que le estamos entregando lo que estamos, o lo que está pasando, lo que está sucediendo, o le estamos entregando valor real. Ahorita leía un post en LinkedIn de alguien que se quejaba de que se iba a cambiar de casa y una de las empresas de telecomunicaciones pidiendo el cambio, pues no encontró ni siquiera con quién comunicarse, ¿cierto? Entonces uno dice, realmente es importante entender que el valor para esa persona era cambiarse de casa y poder tener internet para seguir trabajando, ¿cierto? Pero como muchas empresas no están enfocadas en el valor, pues están enfocadas en silo y le decían llame al de ventas y después comuníquese al chat y después entre a la página y después y cada uno tenía una responsabilidad y al final esa persona lleva 2 semanas sin tener internet. Entonces eso es importante. La otra parte de mano ganadora es, también hubo un concepto de Big Data muy grande, que sigue siendo válido y poderoso, pero también el de Small Data, y ahí también es donde la data es transversal a toda la compañía y a todo lo que hacemos. Si no existe una data y una concepción de la data transversal, muy difícil vamos a hablar de unicanalidad. Y el otro concepto es el on y el off. Lo dejé de último, pues es muy lógico, pues uno diría en la multicanalidad el on y el off están mezclados, ¿cierto? O en la unicanalidad, pero en la unicanalidad no existe. Y ese es un paradigma grandísimo, ¿cierto? Digamos que parte también del concepto de unicanalidad viene del e-commerce, digamos que esos son como los primeros que empezaron a hablar del tema, y es donde cómo para la gente es totalmente transparente el hecho de en e-commerce comprar en una tienda y comprar online en el mismo momento, ¿cierto? Y cómo yo puedo generar esa mezcla entre los dos de tal forma que el cliente sienta que el online y el offline son uno mismo, ¿cierto? Y lo mismo pasa con cualquier plataforma, ya sea contenidos transaccionales,
¿cierto? Cualquier tipo de plataforma, para la gente debe ser transparente, si es offline o online, la gente no entiende eso ya, ¿cierto? La gente quiere resolver algo, ¿cómo? En el momento, en el lugar donde lo quiera resolver. Y eso nos lleva a que transformar de múltiples a única tiene esas 5 caras. Yo lo que creo, y les voy a mostrar ahorita, es que también nos han vendido el hecho de que todos tenemos que estar en una posición vanguardista. No todas las empresas tienen que tener unicanalidad, y hay veces, muchas de las empresas tienen que estar en unicanalidad, ¿cierto? No es un sine qua non, ni es una exigencia. Y lo que les voy a mostrar a continuación es un framework muy chévere de cómo entendernos nosotros como compañía en ese avance a la unicanalidad. Vale, sigue Margarita. Lo primero para entender ese framework es que hay que diferenciar estas 3 palabras que se mezclan constantemente en las conversaciones de omnicanalidad. Entonces estamos hablando de activos, tanto digitales como no digitales, o activos los que sean, un punto de venta vuelva a lo mismo, o activos de llamada y de puntos de contacto, pues como call center o parecidos. También hablamos de ecosistemas, y es como se unen varios de esos activos alrededor de solucionar algo, y ahí hablamos de esos ecosistemas, ya sea offline y online. Pero el concepto nuevo es el de plataforma. Entonces muchos de nosotros confundimos un ecosistema con una plataforma, y hay una gran diferencia entre el ecosistema y la plataforma, y es que por lo general los ecosistemas en la actualidad en Latinoamérica, sobre todo, y gran parte del mundo, están dados de manera individual, en los cuales yo los integro, ¿cierto? Entonces pasa que yo tengo, no sé, el call center, y tengo el sitio web, y tengo el post, y tengo el CRM, entonces ahí empiezo a entender, y cada uno lo construí aparte, y hago una posibilidad de integrarlos, de tal forma de que eso que estaba aparte y concebido aparte se vuelva un ecosistema y trabaje de cierta forma unido. Ya cuando hablamos de plataformas, yo no estoy integrando, yo de una vez tengo que construir, o al menos cuando los estoy integrando, los tengo que adherir a un sistema completo, ¿cierto? No es que cada uno tenga una función, sino que cada uno hace parte de una función general. Entonces, el plataforma, ecosistemas y activos es lo primero que quería acá también antes de entrar al framework. Dale. Y esto nos lleva acá. Mucho cuidado acá con este cuadrito. Este cuadrito lo vi por ahí en otro webinar. Ahí está pues de dónde es, de un CMS Headless con el que trabajamos nosotros también en Pragma, que nos parece muy interesante. Y este cuadrito tiene digamos que dos temas importantes. Primero es, en la medida en que avance el Customer Experience y en la medida en que avance la excelencia operativa, tanto a nivel tecnológico como a nivel de otro tipo de operatividad dentro de la compañía. Yo puedo empezar a hablar de unicanalidad si empiezo a tener avances profundos en CX y en excelencia operativa. Y ahí trabajar en esos dos hace que yo empiece a generar ese avance que hay en la mitad de las bolas, de las bolitas, ¿cierto? De los círculos. Entonces muchos de nosotros están parados en un mundo donde el CX está en un nivel inicial, el Customer Experience y la excelencia operativa no es tan fuerte, y por lo general están metidos en un concepto de productos digitales. Muchos hablamos de omnicanalidad, no, es que yo tengo muchos puntos de contacto, yo ya habilité varios puntos de contacto, pero mi concepción está en productos digitales, o sea, tengo productos digitales, o yo tengo productos de call center, o tengo CRM, o tengo web, o tengo app, o tengo kioscos, o mi sistema de atención, y que empiezan a decir, venga, usted está en este momento teniendo muchos productos digitales que ofrece para entenderlo. ¿Por qué? Porque todavía no ha avanzado en el CX ni en la excelencia operativa. De por sí, cuando nosotros en Pragma encontramos muchas empresas donde esos productos digitales muchas veces ni conversan entre sí, ¿cierto? Son islas aparte. Entonces, muchas veces estamos en conceptos de productos digitales. Hay empresas que no necesitan más que eso, ¿cierto? Y no está mal, ¿cierto? Pues están ahí, están en el mundo del producto digital y tienen los productos digitales y está perfecto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? En la medida en que el CX y la excelencia operativa avanza y yo empiezo a centrar mis acciones en el usuario y en los clientes, empiezo a hablar de plataformas digitales. Entonces yo ya dejo de pensar en aceleraciones, o sea, en time to market, que ha pasado mucho y en esta
en estos últimos 4 meses, no, necesitamos salir ya, necesitamos tener un e-commerce, necesitamos tener un sitio web, necesitamos tener, entonces lo que hacen es acelerar productos digitales, están en procesos de acelerarlos, ¿cierto? Para tener algo, ¿cierto? Y ahí vemos en ese primero. Pero cuando yo ya empiezo a avanzar, empiezo a entender que yo tengo que generar unidad de los contenidos, pues contenidos no vistos simplemente pues como textos o gráficas o algo que les comunique, sino como de lo que tengo en activos, ¿cierto? Y empiezo a crear ecosistemas, y ya hay empresas donde dicen yo quiero crear un ecosistema, y empiezo a entender los customer journeys, nuevos canales, mercados, al usuario lo empiezo a poner el centro y lo que estoy es uniendo, lo que ya tenía, o legados o nuevos. Y hay un tercer nivel donde es transformacional, ¿cierto? Y ahí es donde yo ya no me centro realmente en qué uno o qué acelero, sino en cómo hago una empresa y cómo desarrollo una empresa que sea digital, ¿cierto? Y de por sí, si voy más allá, ya el digital se pierde. ¿Cómo hago una organización que esté sobre una plataforma centrada en el usuario, independiente de donde haya punto de contacto? Entonces, este framework nos lleva muy fácil a entendernos dónde estamos y cuál es nuestra función y cuál es la función de la transformación digital. Dale. Entonces, miren el framework acá en un ejemplo, simplemente es un ejemplo vago, de cómo puedo yo empezar a avanzar a entender hasta dónde voy y dónde voy como compañía. O sea, en los productos digitales tengo conocimientos base, puedo tener una pantalla digital, un sitio web, ya después puedo estar hablando de optimización, inteligencia artificial, CRM, puedo tener e-commerce, puedo empezar a armar unas plataformas y una unión de los diferentes activos, pero realmente al final lo que me está dando más concepto de poder llegar a la unicanalidad es entender el customer journey no desde el activo, desde el ecosistema, sino desde la generalidad, y sobre todo empezar a hablar de las prácticas digitales, los hubs de innovaciones, los entendimientos de transformación global, cultura, ¿cierto? Y marcos de trabajo nuevos, centro en el usuario, y todos esos conceptos que muchos de ustedes tienen ahí son los habilitadores para que eso pase. Dale. Y al final, pues vamos a la transformación digital. Yo decía en esos días en un post que realmente la transformación digital no es sino llegar, no es así de simple, pero tiene una concepción sobre esos nuevos players, sobre esos nuevos jugadores que nos están poniendo a decir, venga, es que yo ya soy una plataforma, soy un modelo de negocio nuevo, ¿cierto? Y tengo una visión de cliente muy distinta, y eso nos está llevando a que toda la transformación digital de las compañías en un paso podamos avanzar entre esa primera etapa de tener productos digitales a mínimo a tener plataformas digitales, ¿cierto? Y en muchas ocasiones y en muchos sectores hacer una empresa de base completa de customer y experiencia de cliente, en lo cual pues digital hace parte de todo su bagaje. Dale, Marta. Y para terminar, tengo 3 conceptos importantes, y es las barreras con las que se encuentran ustedes en sus empresas y nos encontramos nosotros como proveedores cuando empezamos a hablar y a implementar este tipo de conversaciones. Entonces, nos encontramos constantemente con el costo y la complejidad, ¿cierto? Venga, yo ya he comprado una serie de activos, ¿cierto? Migrarlos, hacerlos, rehacerlos, hacer refactoring o desde nuevo es complejo y costoso. Y lo otro es la complejidad que hay en las tomas de decisiones, el entendimiento, los mismos hilos y todo. Y eso siempre es una barrera para la omnicanalidad importante. Lo otro son todos esos sistemas legados y heredados, pues muchas de las cosas de las cuales no me puedo deshacer hoy o es complejo también deshacerse, también se vuelve barrera importante. El otro es la disponibilidad tecnológica del mercado, y es que me están ofreciendo, ¿cierto? Lo que me ofrece realmente sí me lleva o no me lleva, ¿cierto? Y nos ponen a generar elecciones y muchas elecciones de muchos tipos de disponibilidad tecnológica importante en el mercado, que hay veces nos confunden sobre si realmente sí o no es la indicada para llegar acá, y se vuelve una barrera importante. Pero la más grande es la cultura. O sea, una empresa que tienda de omnicanalidad a unicanalidad realmente no es un proceso tecnológico, aunque termina reflejado en un proceso tecnológico, es un tema de cultura, ¿cierto? Y ese tema de cultura y en la transformación digital se ataca como eje central, pues es la principal barrera para que eso pase. Entonces, por eso confundimos omnicanalidad con unicanalidad y muchas veces multicanalidad con omnicanalidad, pero realmente la omnicanalidad y la unicanalidad es cultura, no es ni siquiera tecnología.
¿cierto? Es cultura enfocada en el usuario. Y esto, y yo ya voy a terminar mi parte de la conversación, los quería dejar es acá con que es posible. O sea, los grandes y de los jugadores de los que hablaba que hicieron disrupción en modelos de negocios en forma de ver, pues tienen unos habilitadores tecnológicos, y esos habilitadores tecnológicos, no voy a hablar desde el culturales, vamos a hablar ahorita de los habilitadores tecnológicos, pues están soportados en 4 conceptos muy, digamos que ya muy relacionados con lo que está pasando, muy relacionados con las nuevas formas de ver estas, digamos que la tecnología, pero sobre todo que junto con AWS y Pragma, pues estamos impulsando dentro del mercado para poder de pronto hacer un salto entre multicanalidad y unicanalidad sin tener que pasar por la OVNI, pues en casos que se necesiten. Y esos son pues la arquitectura serverless, los microservicios, los microfrontend, los headless, y hay otra serie de habilitadores tecnológicos, pero la invitación es ahorita a que se entiendan en ese proceso, y fuera de que se entiendan en ese proceso, pongan de centro al usuario, y poner de centro al usuario es entender lo que él no quiere canales, él quiere soluciones, independiente del canal y del momento y del lugar. Y los voy a dejar con Carlos, porque ya Carlos nos contará de manera mucho más profunda, técnicamente, esto que pasa en estos habilitadores tecnológicos, y ustedes como compañías y como empresas pueden empezar a abarcarlos y a entenderlos en un proceso a mediano plazo, si quieren llegar a ser unicanales y competir con esos nuevos disruptores de mercado. Carlos, te dejo en tus manos. Listo, Carlos, Vale. entonces me vas haciendo señitas para irte pasando las diapositivas. Listo, entonces dale, porfa. Aquí vamos a presentar algunos habilitadores tecnológicos clave que nos aportan elementos de escalabilidad, rendimiento, confiabilidad, mantenibilidad y elasticidad en una arquitectura como las que les estamos presentando. Algunos de esos beneficios principales son tener experiencias únicas, tener equipos un poco más productivos, la velocidad de despliegue de todas esas nuevas iniciativas de negocio que tienen las empresas actualmente, y sobre todo con estos temas de COVID, que digamos que la transformación digital de una u otra manera se han venido acelerando. Nosotros en Pragma partimos de unos principios a la hora de construir arquitecturas en donde tratamos de que sean desacopladas, lo más ágiles posibles, un aprovechamiento de la nube, basados en microservicios, que digamos que el concepto de microservicios es uno de los que ya hemos venido conociendo hace ya un poco más de tiempo, todo basado en ecosistemas costo eficientes, contenido como servicios y ser agnósticos de la tecnología. Si bien aquí vamos a hablar de unos componentes basados en AWS que nos ayudan a acelerar toda esa transformación digital, nosotros planteamos que todo lo que construyamos pueda ser agnóstico y que la tecnología esté a favor de esas iniciativas de negocio. Entonces, el primer concepto que les traemos en este webinar es el tema de serverless. Nosotros cuando hablamos de serverless son arquitecturas sin servidor. No quiere decir que no haya un servidor, lo que pasa es que un tercero ya se encarga de toda esa administración. Es básicamente un modelo de ejecución de computación en la nube donde nosotros nos encargamos de construir esa lógica de negocio, esas funcionalidades que son propias de negocio, y delegamos todas esas administración, todo ese tema de aprovisionamiento, escalamiento de servidores, continuidad del negocio a un tercero, y nos concentramos realmente en lo que nos genera valor a nuestro negocio, que son las diferentes funcionalidades. Allí nos apoyamos mucho de AWS, donde podemos desplegar iniciativas tipo lambdas, que actualmente tenemos arquitecturas totalmente basadas en lambdas o basadas en microservicios con lambdas, algunas funciones o combinaciones allí muy interesantes, de la cual nos podemos apoyar mucho en AWS. Sigue por favor. Entonces, serverless básicamente es computación en la nube, delego todos los temas de infraestructura a un tercero, no hay servidores, tengo un escalamiento de acuerdo al uso, nunca voy a pagar por tiempos de ocio, pago simplemente por lo que estoy utilizando, lo cual puede ser de mucho beneficio para las organizaciones que digamos que si no tienen un presupuesto de entrada importante, crecen por demanda. No sé
cuando estábamos en los días sin IVA, algunas organizaciones que tuvieron todos esos problemas en cuanto al crecimiento y las trágicas filas virtuales, donde básicamente eso nos muestra que no estaban preparados para este tipo de eventos, donde si querían estar con una arquitectura o una infraestructura adecuada, pues tenían que hacer unas inversiones demasiado considerables para poder soportar toda esa demanda. Bajo una arquitectura serverless yo crezco de acuerdo al uso, entonces ya podría estar muy preparado para esto. Dale, por favor. Entonces vamos a tener menores gastos en operación, pago por lo que estoy utilizando. Vamos a tener un servicio totalmente gestionado y mayor agilidad. Básicamente yo voy a poder desplegar funcionalidades de negocio muchísimo más rápido a cuando tenía que tener todos unos equipos disponibles para hacer todo un tema de mantenimiento y aprovisionamiento de infraestructura ya enfocado en unas funcionalidades un poco más especializadas y puedo tener la velocidad que necesitan los negocios actualmente. Dale, por favor. Ya entramos en otro concepto que son los microfrontends. Básicamente, los microfrontends son la abstracción de los microservicios llevados al mundo de frontend. Nosotros estábamos muy acostumbrados a tener unos microservicios muy robustos, totalmente desacoplados, basados en eventos, pero en el frontend seguíamos teniendo esos monolitos que muchas veces nos complejizaban poder generar esas experiencias memorables que muchas veces las compañías se ideaban con sus equipos de diseño, con todas esas iteraciones, microiteraciones, y muchas veces bajo estos monolitos era muy complejo poder llevarlos a productivo y poder tener una mantenibilidad un poco más acertada de estos productos. Los microfrontend básicamente lo que nos dicen es dividir esas funcionalidades del front en pequeños dominios de negocio o ya la estrategia que quieras para hacer esa segmentación dependerá de tus objetivos de negocio. Entonces es tener pequeñas aplicaciones basadas en frontend con estos nuevos frameworks de experiencias memorables que actualmente puede ser Angular, React, Vue, o incluso puedes tener diferentes frameworks dentro de tu arquitectura. Puedes tener algo totalmente de diferentes frameworks y poder tener equipos especializados incluso en funcionalidades de negocio. Les pongo un ejemplo, yo puedo tener un equipo encargado de construir todo el módulo de reportes, un equipo encargado de construir todo el módulo de redenciones, hablando de un programa de fidelización, un equipo encargado del módulo de acumulaciones, y puedo tener todas esas experiencias memorables, frontends totalmente desacoplados, y puedo estar generando esa continuidad del negocio al no tener impactos a la hora de yo desplegar estas diferentes funcionalidades. Dale, por favor. Entonces vamos a tener unos despliegues a producción puntuales. Yo voy a montar lo que esté, la funcionalidad que estoy afectando. Van a ser un poco más integrables, más íntegros, componentes con responsabilidades únicas, proyectos más livianos, más fáciles de mantener, y por ende puedo tener equipos especializados en esas diferentes funcionalidades, haciendo lo que tienen que hacer de una manera bien hecha. La filosofía de los microservicios básicamente nos dice haz una cosa y... Ok, les contaba que la filosofía de los microservicios básicamente nos dicen haz una cosa y hazla bien hecha. Con los microfrontend nosotros queremos llevar ese mismo concepto de haz algo bien hecho al frontend. De romper esos hilos, romper esos monolitos, tener funcionalidades de negocio un poco más livianas y más fáciles de mantener, donde pueda tener equipos especializados en cada una de esas iniciativas o dominios de negocio y hacerlos bien hechos. Dale, por favor. Cuando nosotros hablábamos de esos frontend monolíticos, gigantescos, donde la mantenibilidad era un poquito más compleja, digamos que habían casos donde nos encontrábamos con CSS de más de 1000 líneas, JavaScript de más de 1000 líneas, donde al incorporar un nuevo recurso dentro de nuestros equipos era totalmente traumático y necesitábamos una curva muy grande a la hora de
adoptar o que ellos entraran a ser más productivos dentro del negocio. Muchas veces esos monolitos de frontend estaban basados también en administradores de contenido muy robustos, donde teníamos todo el tema de la interfaz acoplada al tema de contenido. Entonces nace un concepto muy interesante que se llaman los CMS Headless, que básicamente es dividir todas las experiencias del tema de contenido. Entonces yo tengo mis experiencias por un lado, donde yo puedo tener equipos totalmente encargados de hacer esas experiencias memorables con los frameworks que necesite o que sean muchísimo más acertados a la hora de construir esas funcionalidades de negocio. Dependerá de cuál es el objetivo de ese producto. Por ejemplo, si es algo más enfocado en marketing digital, entonces yo debo tener en cuenta temas como son el SEO. Si es de pronto una aplicación mucho más transaccional, yo no necesito temas de SEO allí, porque pues, si tengo una sesión no voy a tener cómo llevarle tráfico a esto. Entonces, puedo utilizar, no sé, un framework mucho más liviano, donde no necesite tener que renderizar todos mis sitios de contenido, sino que hacer más robusto las funcionalidades de negocio. Entonces los CMS Headless lo que hacen es partir esas funciones, partir el mundo del frontend, del mundo del contenido y tener una distribución de esos contenidos basados en API REST. Es algo también basado en microservicios donde tenemos un tema de escalabilidad y seguridad aprovisionado por un tercero. Hay diferentes estrategias a la hora de yo implementar un administrador de contenidos Headless o sin cabeza, pues, donde yo puedo tener unas instalaciones tradicionales o on-premise, obviamente basados en la nube, que es como uno de nuestros principios, o delegarlos a un tercero, donde ya estamos hablando de productos totalmente SaaS, que digamos que es nuestra recomendación, no tener inversiones importantes a la hora de estar administrando servidores o una infraestructura dedicada un tema de estos y delegarlo más bien a un tercero donde ellos me van a asegurar a mí todo el tema de la escalabilidad, la seguridad, distribución basadas en CDNs, omnicanales y con unos costos muchísimo más acertados también basados en el uso que les estemos dando a estos contenidos. Y yo puedo tener el contenido desplegado en cualquier iniciativa de negocio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi portal de contenidos, puedo tener allí unos posts que a la vez los podría distribuir en mis intranet. Muchas veces teníamos en las organizaciones esfuerzos, redundancia de esfuerzos donde, no sé, el presidente lanzaba una comunicación y tocaba montarla en el sitio público, tocaba montarla en intranet, en la app. Con este nuevo paradigma de contenido unificado, distribuido, basado en microservicios o en API REST, puedo tener un único contenido en mis canales, más omnicanal. Dale, por favor. Y acá les queríamos traer un modelo de referencia, una arquitectura, un diagrama físico, donde nosotros mostramos cómo con AWS soportamos todos estos habilitadores tecnológicos que les contaba anteriormente en AWS. Ahora, hay muchísimas otros componentes que pueden interferir en esta arquitectura. Nosotros solo estábamos hablando de algunos, los que creemos que son clave, fundamentales a la hora de poder desplegar este tipo de iniciativas. Entonces, en este modelo de contexto nosotros tenemos los canales donde entregamos una solución omnicanal capaz de soportar dispositivos móviles, computadores desktop, tabletas, garantizando la misma experiencia de servicio para el cliente final. Distribución de contenido utilizando CDNs para mejorar los tiempos de respuesta de las páginas del portal, favoreciendo la experiencia del cliente. Todo esto basado en AWS. Allí encontramos el servicio como es AWS CloudFront, que es el CDN que nos ofrece AWS, y buques de S3 donde podemos desplegar todos esos diferentes microfrontend que les contaba ahorita de una manera desacoplada. Favorecemos la implementación de aplicaciones frontend basadas en responsabilidades únicas, más livianas, fáciles de mantener, evolucionar y escalar. Contenido como servicio, generamos el contenido omnicanal que se desarrolla una única vez y es consumido por cualquier canal que así lo requiera a través de unas API REST. Quiero contarles algo, dependiendo de las funcionalidades de negocio o del objetivo que tenga mi sitio o el portal que esté construyendo, habrán diferentes frontend que yo debería utilizar. Por ejemplo, si mi sitio debería ser optimizado para el SEO,
el tráfico orgánico que yo necesite que él me traiga, yo debería tener en cuenta la construcción de ese sitio. Yo no debería simplemente consumir APIs de contenido para que sea expuesto, porque a la hora de hacer el indexamiento del sitio no voy a tener allí contenido para indexar, perder SEO. Entonces, la construcción de ese sitio en tiempo de compilación, yo debería tener todos los contenidos allí para que cuando los motores de búsqueda hagan la indexación sea muchísimo más acertado y pueda tener un posicionamiento muchísimo más poderoso. Tenemos el API Management, digamos, un único punto de entrada a nuestra arquitectura basados en API Gateway. Utilizamos un gestor de API totalmente administrado por el proveedor de la nube que nos permite resolver las necesidades de enrutamiento y descubrimiento de las APIs. Contenedores, utilizamos un gestor de contenedores totalmente administrado que resuelve las necesidades de balanceo de carga, elasticidad y recuperación de los microservicios. Este servicio es AWS EKS, que básicamente es Kubernetes llevado como servicio, donde ya no tengo que hacer toda la instalación del producto, sino simplemente hacer la puesta en marcha de este y tener un clúster totalmente autogestionado, donde yo puedo tener todo el tema de escalabilidad de acuerdo al uso que esté dando. Serverless Database, utilizamos bases de datos administradas por el proveedor de la nube, agilizando y optimizando la construcción de software. Estas bases de datos pueden ser relacionales o no relacionales, como es el caso de AWS Dynamo. Nosotros hemos hecho diferentes implementaciones donde Dynamo, por ejemplo, podemos llevar los temas de auditoría de funcional, de todo lo que está pasando allí en los microservicios basado en eventos, podemos ir dejándolos registrados allí. Y pueden existir otros componentes que no están acá. Muy seguramente ustedes estarán imaginando que pues, ahora falta muchísimos más componentes. Puede ser un stack de Elasticsearch donde podemos tener el ELK, Elasticsearch Loopback y Kibana, y poder hacer toda una trazabilidad de esa auditoría, incluso pegándola con algunos otros componentes como analítica y poder tener una visualización de qué es lo que está pasando en todo mi ecosistema digital. Servicios de seguridad totalmente administrados para controlar todo el tema de autenticación y autorización en el portal. Aprovechamos los servicios de firewall y protección antiataques de denegación de servicios para fortalecer la seguridad del portal. Les contaba de la seguridad, donde tenemos Cognito, el WAF, el firewall y AWS Shield. Tenemos otros habilitadores de conectividad que ya habilitamos la interoperabilidad con los otros proveedores de servicios externos e internos de negocio, que ya son a través de canales de red seguros, vía VPN o un canal dedicado. Y allí podríamos conectar todos esos otros sistemas legados, no sé, una VPN a tierra con el sistema core de mi organización. Ya dependerá de cuáles esos cuál es lo que estoy construyendo allí, cuáles son esas necesidades de integración para conectarme desde allí. Puede ser que yo me conecte a través de una VPN y tener una conexión directa a los microservicios que estoy desplegando en el EKS, o me puedo conectar vía API desde el API Gateway con algunos protocolos de autorización pues, necesarios. Puede ser un API Key o un token de seguridad que se esté autorizando vía Amazon Cognito. Ese es como el modelo de contexto que les queríamos traer en esta sesión. Voy entonces a leer preguntas y comentarios del chat, ¿les parece? Perfecto. Ese concepto de unicanalidad, nos pregunta Paola Tapias, ¿ese concepto de unicanalidad aplica para todos los sectores o es más para servicios? Aplica para todos los sectores y es una decisión corporativa, ¿cierto? Es una decisión de entendimiento de su relación con los diferentes públicos o clientes. A todos los sectores aplican. Habrán unos donde por decisión corporativa lleguen hasta un punto, ¿cierto? Pero sí hay que tener en cuenta que los nuevos jugadores que tienen base digital lo aplican perfecto. Y pues si son competencia de mi sector y de mi negocio, pues no debería dejar de pensar en poder avanzar en ese camino. Listo, por acá hay otra. Rafa Jesús Salazar nos dice, con la unicanalidad, ¿cómo se maneja la continuidad del negocio? Si se cae el canal, con omnicanalidad creo que respondo, el que esté app, ¿cómo se manejaría?
Uno de los conceptos importantes de la unicanalidad es que el canal no debe tender a caerse, ¿cierto? Y si estamos trabajando bajo todos estos conceptos tecnológicos que Carlos nos explicó, pues la posibilidad de que, o la oportunidad de que se caiga un canal, ¿cierto? Cada vez es mínima, ¿cierto? Siempre hay una posibilidad de respaldo, siempre hay una posibilidad elástica, siempre hay una posibilidad de que los canales se mantengan y soporten ya sea acceso o cantidad de personas o cantidad de contactos, como también la cantidad de servicios que yo estoy brindando. Entonces, un concepto grande de la unicanalidad es que tiende a no caerse, ¿cierto? O al menos a construirse para no caerse. Voy a leer este de Alexander Casas. En el concepto de omnicanalidad también podemos hablar de productos físicos, no solo digitales, o son solo digitales. Podemos hablar de productos físicos. Hay una concepción importante con el producto físico, ¿cierto? Y es que el producto físico es otro canal, aunque uno crea que no, ¿cierto? Pues es un canal de, pues muchas veces en un mercado real donde yo vendo productos físicos, pues termina siendo pues el rey final, ¿cierto? Pero también es un canal, ¿cierto? Ahora, que no tenga y que no pueda tener conexión o no, es una definición que también hace el negocio, ¿cierto? Pero la concepción del customer experience en un producto físico, no servicio, ¿cierto? Puede ser no sé, cualquier cosa, gaseosas, galletas, lo que sea, pues tiene que estar concebido como parte de ese único canal, ¿cierto? No puede estar aparte. Pues si yo estoy en unicanalidad, hace parte del mismo. Listo, aquí hay otra para Rafa, pues esta parte, este tema lo tocaste tú. Elin Osorio Ruiz nos dice, ¿cómo se puede iniciar el trabajo de la cultura y qué pasos se pueden hacer para ir convenciendo a la organización? Esta pregunta pues es simple porque uno dice empiecen, pues el primer paso es empezar a entender. Lo primero es tener conciencia de que el centro es el cliente, de que el centro es el usuario, ¿cierto? Esa es la primera conciencia. Yo tengo que tener conciencia como persona y como organización de que me tengo que centrar. Y para eso existen un montón de habilitadores a nivel de framework, de trabajo, de entendimiento, ¿cierto? Hablamos de Agile Business, hablamos de otros frameworks distintos para el mismo, pero realmente al final es tener claros que me voy a centrar en el usuario y empezar a buscar consultores, pues nosotros en Pragma somos consultores en ese tipo de habilitaciones en las compañías para poder que eso se haga, pero hay conciencia, o sea, si no hay conciencia de eso es muy difícil, ya a nivel directivo como a nivel operativo. Listo. Por aquí nos dicen, hola, ¿podrías darnos ejemplos de una transformación de la omnicanalidad a la unicanalidad en compañías de consumo masivo? Muchas están en los procesos, ¿cierto? Procesos donde entendieron esto que hablaba antes y empezaron a ver un proceso a largo plazo, 2, 3, 4 años, donde están entendiéndose. Pues nosotros estamos en una organización de consumo masivo que se llama Grupo Familia, donde ellos están entendiendo ese concepto y están empezando a migrar y a entender cómo todos los canales van a empezar a volverse uno solo, ¿cierto? Y están en eso, ¿cierto? Y en ese gran proceso final. Es una decisión de la compañía, es una decisión donde entendieron que todos estos canales y la unicanalidad es parte de su estrategia corporativa y se puede. Ahora, es un proceso. O sea, no, esto no es que en un año ya todos estamos acá, no. Sobre todo las empresas que ya están concebidas llevan años. Pero pues la buena noticia es que cómo. Entonces, no es que tengan que nacer así, yo puedo transformarme. Listo, gracias Rafa. Acá otro espectador anónimo nos pregunta, ¿todos los negocios deberían buscar llegar a la unicanalidad o los otros modelos también son válidos? Son válidos. Vuelvo a repetir lo mismo, es una decisión corporativa. Ahora, ¿con quién compites? Es la pregunta. ¿Quién te va a quitar el mercado? Y con quién compites y quién te va a quitar el mercado, pues te hace tomar la decisión. Perfecto, creo que esta va para Carlos. Nos pregunta Alfredo Pertús. Hola, cuando dicen que los sistemas legados son barreras, ¿se refieren a sistemas legados de frontend o sistemas core y backend? Ambas. Dependerá de qué vas a implementar. Muchas veces en organizaciones nos encontramos con sistemas core súper legados. No sé, de pronto les tocó por allá hace varios años donde trabajábamos con AS400, donde teníamos un montón de store procedures allí y hacer cualquier integración a ellos era bastante complejo.
Eso puede ser una barrera actualmente bajo los paradigmas de la tecnología basada en la nube que nos pueden dar mucha lentitud a la hora de desplegar alguna iniciativa. Y están los de frontend, los hilos que les comentaba, que obviamente son pues, como los más visibles porque están de cara al cliente a la hora de hacer el despliegue de cualquier iniciativa de negocio. No sé, les tocó trabajar con algunos CMS tradicionales, donde si yo tocaba el ejemplo más básico, algún estilo por allá pequeño y resultaba que dañaba por allá las páginas del usuario, de mi cuenta, de los programas de fidelización, eso también nos entorpecía bastante y era muy complejo darle mantenibilidad y desplegar nuevas iniciativas. Incluso aquí Alexander nos pregunta que si nos puedes dar un ejemplo actual de microfrontends. Ejemplos, pues nosotros actualmente en Pragma ya hemos desplegado varias iniciativas con varias organizaciones, no sé si se puedan mencionar, Rafa, No, todas no, las que no hemos creo, desplegado. pero hablemos del caso que puse yo, Carlos. O sea, Netflix, va a poner Spotify, pues que también es muy conocido por todo el mundo, ¿cierto? Digamos que cada cajita que ustedes ven en Spotify, cuando te dicen el de hoy, no sé, los éxitos de hoy, en el otro están, no sé, la biblioteca, y en el otro, y cada una de esas cajitas es un microfrontend, y cada uno la trabaja aparte y los despliegues se hacen sobre esa cajita, no sobre toda la plataforma, ¿cierto? Más o Exacto. menos. Yo quiero responder una que viví por aquí donde decían qué estrategias hay a la hora de unificar esos diferentes microfrontend en una vista de cliente. Y digamos que hay varias estrategias y dependerá de cuáles son tus necesidades de negocio o cuál es la interfaz que estás poniendo al aire. Una de las que hemos usado mucho en Pragma, basta de componentes reutilizables que podemos agregar a los diferentes proyectos. Un ejemplo, nosotros tenemos un cabezote que es transversal en el sitio. Ese cabezote del sitio nosotros lo hacemos como un proyecto totalmente independiente y lo volvemos una librería NPM de estas que simplemente yo adiciono a mi proyecto. Y los otros dominios de negocio lo que hacen es tener esta librería embebida allí, donde a la hora de desplegar el proyecto grande, por ejemplo, el home, yo simplemente tengo en el home mi librería del header, mi librería del footer y mi librería del menú, el del mega menú. Esta es una estrategia. Hay otras estrategias donde yo puedo tener marcos, donde pueden ser tipo widgets, donde yo los puedo embeber allí. Lo que pasa es que dependerá nuevamente de cuál es el objetivo de negocio. Muchas veces tener de pronto un widget allí no puede que no sea tan acertado a la hora de posicionar mi sitio en internet con los motores de búsqueda. Entonces dependerá de cuáles son los objetivos, qué necesidades de negocio necesitas resolver, que tomes la decisión más acertada, si lo haces por widgets, si lo haces por librería o si construyes una aplicación completa para esa funcionalidad y otras diferentes aplicaciones para cada uno de los dominios de negocio. Listo. Por aquí Juan Camilo Moreno nos dice, con respecto a la arquitectura tecnológica serverless, teniendo en cuenta que la mayoría de servicios son completamente administrados, ¿qué estrategias de minimización de costos se contemplan? ¿Quién me ayuda con eso? Yo puedo ayudarte desde la parte de arquitectura, igual creo que Carlos nos puede ayudar allí también desde AWS. Hay muchísimas estrategias de ser más costo eficientes. Pues básicamente al ser serverless estás pagando por uso. Nosotros en Pragma utilizamos diferentes estrategias donde solamente aprovisionamos de acuerdo a la cantidad de uso que se están haciendo y establecemos algunos controles. Les doy un ejemplo. Si nosotros tenemos un clúster de EKS donde vemos que el tráfico está haciendo muchísimo, se está aumentando de una manera exponencial, primero tenemos algunas alertas previas que nos ayudan a verificar que efectivamente ese tráfico sea por algo controlado y nosotros aprobamos ese escalamiento. El escalamiento es elástico, entonces digamos que allí no tienes que estar revisando cuándo crezco y cuándo bajo, sino que él lo puede hacer solo. Nosotros lo que ponemos son algunos puntos de control para que eso no se nos vaya a desbordar. Dentro de las landas hay que tener cuidado a la hora de hacer la implementación. Digamos que el modelo de costos básicamente es una ecuación donde intervienen varios puntos, cantidad de peticiones, tiempo de cómputo, tiempo de procesamiento. Entonces, hay que ser acertados a la hora de construirlas de acuerdo a las funcionalidades.
Muchas veces, no sé, la construcción de un PDF que se me tome muchísimo tiempo, puede que sea más óptimo llevarlo a un microservicio que dejarlo en unas lambdas. Aunque ya hay unas estrategias dentro de lambdas, por ejemplo las step function, que nos ayudan a mitigar un poquito ese tema de a que la ecuación se me vuelva muchísimo más eficiente. Esos son como los controles que nosotros debemos de verificar. Utilizar los componentes que son más acertados, que me ayudan a resolver las necesidades de negocio siendo más costo eficientes. Y en la nube la ecuación es elástica, él te va creciendo por el uso que le estés dando. Tal vez yo para complementar ahí lo que estaba diciendo ahorita Carlos es una buena arquitectura, por más que estés utilizando servicios administrados, pues tiene 5 componentes y eso es lo que hoy en día hacemos con Pragma de una práctica que es el Well Architected Framework. Y hay que revisar un poco los temas operacionales, ¿sí? Y cuando hablamos de los temas operacionales es el monitoreo de los sistemas. No importa si es o no administrado, igual hay que monitorearlo. La segunda práctica es el tema de la seguridad, ¿sí? Y cómo revisa uno y cómo incluye uno temas de integridad, quién entra o cómo entran, ¿sí? El tercer tema es la confiabilidad, ¿sí? Y ahí básicamente es mucho lo que decía en este momento ahorita Carlos, o sea, un tema de tener una arquitectura resiliente que pueda fallar y que pueda crecer de acuerdo a la demanda del cliente. Entonces, esos temas son importantes porque ahí uno define cosas como el diseño, el recovery planning y hasta qué hay que hacer para los cambios. El cuarto punto es el desempeño, ¿sí? Y el desempeño básicamente es el verdadero uso, los recursos adecuados para cada carga de trabajo, ¿sí? Entonces, ese es el cuarto punto. Y el último, que es parte de la pregunta, es el de optimización de costos. Entonces, entender un poco cómo se están yendo, quién está gastando y hasta utilizar elementos que me permitan generar alarmas. Entonces, digamos que aquí un poco, sin importar cómo tengan hoy en día la infraestructura, el Well Architected Framework nos ayudaría a tener esos pilares y seguramente, y Pragma tiene esa práctica, entonces creo que podemos en algún momento utilizarla para revisar arquitecturas. Rafa, si voy a comprar un computador y hay varios almacenes donde lo puedo adquirir, ¿cómo cruza la omnicanalidad la parte financiera o transaccional con el stock final de quien vende el computador? Bueno, pues tenemos que entender dos variables. La primera es la omnicanalidad del retail que está vendiendo el computador o de la marca distribuidora o fabricante del computador, ¿cierto? Y ahí es cuando empezamos a entender los otros actores dentro de las ecuaciones de omnicanalidad, ¿cierto? Que son los otros o proveedores, ¿cierto? O terceros que están dentro del mismo. Y entender la extensión que existe alrededor de las mismas y cómo me voy a integrar con ellos y de qué forma. Entonces es importante entender que si yo tengo un retail, ¿cierto? Yo tengo como retail la necesidad de ser unicanal, como retail, ¿cierto? Ahora, yo soy el dueño de la marca del computador y el productor del computador, pues si yo estoy en un proceso de unicanalidad, tengo que entender esa relación con ese retail, ¿cierto? Porque fácilmente, y empezar a entender la relación con todos los retailers, ¿cierto? Entonces, y entender ahí se habla mucho en las áreas comerciales de las plataformas comerciales, ¿cierto? Ya empiezo yo a hablar de unicanalidad no a nivel de usuario final, sino a nivel de distribuidores y de ecosistemas y de plataformas que estén dándole al área comercial posibilidades de unificar ese tema. También es muy interesante empezar a hablar de omnicanalidad y unicanalidad en áreas comerciales, no solo que son muy B2B, ¿cierto? De distribución del producto, y no que muchas veces no van a cliente final, pues. Listo. Y por acá hay una que me parece importante y es, si estoy en la página web de la empresa y esta me da acceso a realizar una consulta por WhatsApp sin salirme de la página, ¿eso ya se llama unicanalidad? Pues digamos que sí, ¿no? ¿Cierto? El concepto no es el canal, el concepto es lo que yo despliego, o sea, el hecho del WhatsApp se ha vuelto importante porque para la gente es transparencia hablar, ¿cierto? Tener medios de comunicación, ¿cierto? Por ese tipo de interacciones. Entonces, más que hablar por eso lo importante de la unicanalidad es descanalizarnos. O sea, deje de pensar en el canal y empiece a pensar en cómo se relaciona con el usuario. Puede que WhatsApp se vuelva un punto de contacto
pero descanalícelo, pues que sea transparente para el usuario si entró y después de WhatsApp debería poder volver a entrar al sitio y en el mismo WhatsApp debería comprar, ¿cierto? O sea, cosas que pasan como de ese estilo, pues. Rafa, Carlos, Juan Carlos, muchas gracias por este tiempo, este espacio y toda esta información tan valiosa y nos vemos en próximos eventos. Vale, Gracias a muchas todos. gracias. Hasta luego. Gracias, chao. Chao.